Hace mucho que no lo veo. Vamos a hablar con el ministro. Ministro Ibarra, gracias por venir. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Buenas noches. Dígame, a ver, recortando 1000 cargos políticos, sacando del gobierno, de funciones de gobierno, a 40 o 50 parientes de ministros, ¿eso es modernizar el Estado o eso es marketing? Nosotros estamos en un, yo diría, y lo asocio a parte de lo que ustedes comentaban recién en la apertura, creo que estamos en un profundo cambio de lo que es la cultura del poder. Recibimos obviamente un Estado destruido, un Estado con un funcionamiento pésimo, pero también la cultura del poder es lo que ustedes decían, es la institucionalidad, es volver a recuperar la República, lo que muchas veces ha dicho el presidente, y estamos enfocados en eso, en una cultura del poder en donde las instituciones funcionen, se repiten los poderes, y el Estado es un engranaje fundamental en todo esto. Y ese Estado que recibimos en el 2015, un Estado en muchos casos receptáculo de militancia política que no trabajaba, de una cantidad de gente que tuvimos que sacar en el inicio del gobierno, y justamente desapegada de un concepto básico del Estado, que es el de servicio público, que es el que necesitamos recuperar, y en el que hemos estado trabajando en estos 2 años, muy fuertemente. Usted decía, el Estado, con gente que no trabajaba, bueno, no sorprende. Digo, también es cierto que la Argentina es un país que se ha acostumbrado hace mucho tiempo, y no solamente los últimos 10 años, que se ha acostumbrado a transformar al Estado en un portador de subempleo, digamos. Aquello que la actividad privada no te da, te lo puede dar el Estado con un salario discreto, pero con estabilidad. Es una de las realidades de nuestro país, pero la realidad fundamental es que yo diría en los últimos 20 años, y específicamente en los últimos 12 años, lo que tuvimos es una dilapidación de recursos por mal funcionamiento del Estado. Ejemplos, un Estado que en la era de la tecnología no tiene sistema de gestión, no le procuró herramientas a ese empleado público, muchas veces bastardeado, diciendo que es gente que no está capacitada. Bueno, eso es responsabilidad del poder político. Cuando usted refiere a eso, refiere, supongo, a la tecnificación, a la tecnología. Absolutamente, a la herramienta. A la tecnología, y al hecho de que todo eso lo volquemos en capacitación para que nuestra gente en el Estado, empleados que lo podemos ver todos los días en organismos, en las distintas empresas del Estado, en la administración central, empleados que tienen una verdadera vocación de servicio, compromiso, y que nosotros en estos 2 años hemos llevado una cantidad de iniciativas como para hacer refuncionalizar el Estado. Por ejemplo, en estos 2 años incorporamos el llamado expediente electrónico para que todos los trámites en el Estado sean digitales. Estamos en pleno avance de eso, pero significó que más de 125 organismos del Estado tengan y hayan generado más de 3 millones de expedientes, todos digitales, para lo cual tuvimos que capacitar a más de 125.000 personas en esto. Y eso significa que un Estado vuelve a estar funcionando bien. Gente que ya estaba. Entonces, yendo a la pregunta de inicio, hay una cantidad de cosas para hacer. Todo esto significa también que funcionemos mejor, que las compras se hagan mejor, porque también las compras empezaron a ser digitales. Llevamos más de 13.000 millones de pesos en compras que ya son digitales, que la gente puede ver exactamente cómo es el proceso de compras, qué se compró, a qué precio. Y gracias al gobierno abierto, que es otra de las políticas y los pilares del presidente en materia de funcionamiento del Estado, todo eso se publica en los portales de datos, porque los ministros tenemos la obligación de publicar toda esa información y que la ciudadanía la pueda ver. Entonces, ese Estado es el que nos va a ir permitiendo reducir los gastos y acercarnos un poco más a la reducción del déficit. Por supuesto que esta medida sola, la que hablábamos recién, de los recortes, 1000 cargos políticos, 50 parientes 1000 cargos políticos, se inscriben también en la necesidad de mostrarle a la ciudadanía un esfuerzo desde la autoridad política que dice, bueno, muy bien, tuvimos los 2 primeros años de gestión, tuvimos que hacer
un abordaje del Estado cubriendo más de 3.600 cargos después de 12 años de kirchnerismo, en donde muchos de esos cargos eran militancia política, y tuvimos que llegar cubriendo, repito, esos cargos con profesionales, con gente idónea y también con gente de mucha confianza. Hoy creemos que con esta medida le damos también una señal a la sociedad, es decirle, vamos a ahorrar en la política, vamos a ahorrar en las autoridades superiores y también vamos a mejorar un poco la calidad de funcionamiento del Estado en ese sentido. Déjame que le haga una pregunta. Sí. Los que se van, los 1000 que se van, ¿son los profesionales idóneos o son la gente de confianza? No, desgraciadamente ahí hay de todo, ahí hay de todo. Por supuesto hay personas valiosas, algunos no se van, pero han bajado su categoría, han pasado de subsecretarios a directores, otros sí se van, y en eso hay de todo. Pero lo importante es que se aprecie que esto es un tránsito, que llevamos 2 años haciendo estas cosas para que el Estado funcione mejor, que esto es también importante, que esto contribuye, porque son alrededor de 1.500 millones de pesos por año, que de alguna manera la política decide ahorrarlos a través de este nuevo funcionamiento del Estado, ¿no? Ahora, usted mencionaba recién el tema de la capacitación. Digo, ¿en qué estado de capacitación? A ver, todo Estado en estados más o menos normales o modernos tiene una burocracia permanente, una burocracia que entiende lo que es... Claro. Bueno, ¿en qué estado está el Estado argentino en ese sentido? Es una buena pregunta, porque todos los días estamos trabajando para que el estado del Estado mejore. Nosotros hoy, las buenas noticias es que a partir de este año nosotros hemos incorporado una serie de medidas que han sido producto de negociaciones paritarias, y eso significa que el camino hacia la mejora del Estado se va a ir profundizando y se ha hecho de manera consensuada. Por ejemplo, el año pasado incorporamos el concepto de presentismo, que está aplicado desde el fin del año pasado y está en vigencia. Eso significa que ya de movida fijamos reglas del juego. Decimos, se premia al que trabaja, al que viene, y el que no tiene lugar en el Estado. La persona que no está comprometida, que no concurre, no tiene lugar en este Estado. Porque hay que comprender de una vez por todas que el Estado es una delegación que hace la sociedad para darle determinadas responsabilidades, y que eso tiene que volver a la ciudadanía en servicios de calidad. Y la gente, el ciudadano, no tiene por qué estar pagando impuestos por tareas que no se hacen o por ineficiencias propias de ese funcionamiento. Ahora, también está la contrapartida positiva, y en eso somos enormemente optimistas de cómo vamos para adelante con esto, y con muchos gobernadores, porque estamos haciendo cosas desde el Estado que son realmente importantes. Yo siempre menciono, por ejemplo, la telesalud pediátrica. El hecho que desde el Estado hayamos podido interconectar a más de 125 centros en todo el país, que significa que médicos de Tilcara, por ejemplo, puedan hacer interconsulta pediátrica con la capital de Jujuy, con el hospital de cabecera de Jujuy, o con el Garraham, que es el hospital central, y que significa que la gente no tiene que estar viajando miles de kilómetros para hacer una consulta, porque hoy la tecnología y la capacitación permite hacerla a distancia. Entonces, este es el nuevo Estado que estamos buscando consolidar, y que, como les decía, tiene una cantidad de iniciativas, como también hace pocos meses lanzamos con el Ministerio de Producción la Sociedad Anónima Simplificada, que significa que las empresas se pueden anotar en la Argentina en 20 minutos o en un par de horas, cuando antes inscribir una sociedad en la Argentina llevaba meses. Ese es el Estado al que aspiramos, y que por supuesto es una conjunción de capacitar al empleado público, de tener una política de austeridad y de incorporar tecnología, ¿no? Así que es una mezcla que es muy importante que llevemos adelante, ¿no? Digo una cosa, se están denunciando en estos días desde las organizaciones gremiales que hay despidos en organismos del Estado. Esta va a ser una constante a lo largo de este año, del que viene, es parte de la política de modernización. Nosotros, a ver, una de las cosas que sí vimos con mucha preocupación
es la situación, desde el día 1 que iniciamos, de diciembre del 2015, la situación en materia de empleo público de muchos organismos y muchas dependencias, en donde había incluso denuncias de los propios empleados públicos que nos decían, en la oficina de al lado hay 5 personas que no vienen nunca, que vienen una vez por mes, que vienen un par de horas y se van, porque no había control de nada, no había control biométrico de presentismo, no había cumplimiento de objetivos, no había tareas asignadas, porque en realidad era el mal uso del Estado. Eso estamos corrigiéndolo todos los días. Y desde el gobierno central, o sea, desde en la administración central, nosotros hemos hecho una política muy austera a través del desarrollo del planeamiento de las dotaciones, que es ver la gente que trabaja en cada lugar, en cada área, y cuál es la tarea que tiene que hacer, cuáles son los objetivos. Obviamente que al incorporar el presentismo y los sistemas tecnológicos que permiten hacer ese control, hay gente que queda en evidencia, que no concurre a sus lugares de trabajo, y la consecuencia de todo esto es también que vamos a aplicar siempre el concepto de que debe trabajar en cada área la dotación adecuada. Es parte de la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos. ¿Cuánto se puede avanzar con esto en un país con dos tips muy marcados? Primero, uno es el vínculo en general de la sociedad con el Estado, ¿no? Sí, con lo que significa el Estado. Y el otro es un sistema sindical realmente poderoso. Sí. Hemos avanzado mucho. De hecho, estas cuestiones que yo les estoy diciendo, como el presentismo y como el hecho de aplicar también a partir de este año un concepto que es el de productividad, lo hemos podido homologar en las paritarias del año pasado. Hay gremios que tienen un concepto mucho más visionario, constructivo y de verdadero servicio público para que esto se pueda construir así. También quiero destacar que esto en muchas provincias... Por ejemplo, ¿cuál? UPCN, estamos trabajando bien con UPCN, y por supuesto que tenemos nuestras peleas, nuestras dificultades, claro. Pero la verdad es que se puede construir, uno se puede sentar en una mesa, discutir, encontrar puntos de vista diferentes y sumar, que es lo que necesitamos los argentinos, o sea, sentarnos, dialogar y construir para adelante. Porque en definitiva el Estado tiene un rol fundamental, y recién lo hablaba en la antesala con el gobernador Pepo también. Nosotros estamos en un trabajo por el área de comunicaciones, viendo toda la necesidad que tiene la Argentina también en este tema de modernización, de fortalecer fuertemente todo nuestro desarrollo de las comunicaciones. Para los próximos 2 años tenemos que incorporar alrededor de 2 millones de hogares nuevos a Internet, porque hay alrededor de 10 millones de argentinos que todavía no tienen Internet. Y eso significa que no se puede llegar a educación. Estás afuera de distintos lugares, por ejemplo, hasta en nuevos oficios que nosotros en el gobierno, en el plan de inclusión digital, estamos dando en los distintos puntos digitales con los municipios, lugares para que, teniendo conectividad, educando, incluyendo a la gente digitalmente, porque la inclusión social es muy, pero muy importante, pero también lo es la inclusión digital. Todos los países están trabajando hoy en la inclusión digital porque significa darle herramientas a la gente, sobre todo para los nuevos empleos que se vienen. Entonces, eso es modernización del Estado también. La conectividad, la velocidad de banda. Hoy vamos a lugares en donde de pronto hay Internet, porque llegó Internet, pero es imposible conectarse para las demandas que hoy tiene la sociedad. Para las imágenes, para todos los videos, la demanda de videos. Entonces, en todo eso estamos trabajando, y le decía al gobernador recién que estamos desarrollando un plan para lo mismo que hablábamos antes, sentarnos, evaluar con cada provincia, ver los trabajos que están haciendo cada uno de los gobernadores, ver cómo llega el Estado Nacional, y en los próximos años generar un crecimiento sustancial de la Argentina en el tema de las comunicaciones, que como eso hemos hablado muchas veces con el presidente, cuando hablamos de las inversiones y de la infraestructura en un país no son solo los puentes, no son solo las autopistas. Ya no. Ya no. Las comunicaciones son fundamentales
para generar empleo, para atraer inversiones. Así que es parte de una deuda que tiene la Argentina todavía por esa herencia que describía antes sobre el Estado y que nosotros esperamos en los próximos 2 años saldar realmente, ¿no? Ministro, muchas gracias. Muy amable, Muchas gracias a por estar. ustedes. Gracias.